deje de existir? ¿Qué significa la mortalidad o la inmortalidad del alma? El único medio de salvación, ya lo hablamos, el juicio y la condenación. Ese tipo de cosas tenemos que tenerlas bien claras para poder defender la fe. Y el último punto por el cual podríamos estar fallando en defender la doctrina cristiana, en no dar testimonio del Evangelio, es el último, la desobediencia. Y aquí puse la motivación para testificar y defender la fe es teológica, es decir, nuestra idea de Dios está detrás de esto, y es espiritual, nuestro estado espiritual determina. Entonces, lo que ustedes y yo creamos con respecto a Dios es lo que mueve la forma en que nosotros vivimos nuestra fe y la defendemos. Y segundo, nuestro estado espiritual. Porque definitivamente debemos aceptar que si nuestra vida espiritual no es sana, no estamos capacitados ni motivados para dar defensa de la fe. Bien, vamos a continuar este tipo de esquematización a veces ayuda a aprender, que podamos los temas enmarcarlos en algo como esto. Vamos a hablar sobre las 4 R's. La primera es la revelación, la segunda es la relación, la tercera la redención y la cuarta la razón. Entonces, presentamos una apologética que está basada en la revelación de Dios. Y entonces vamos a ver qué tipo de revelación existe para nosotros. Ahorita vamos a profundizar en eso. Pero de lo que se trata es de entender que es necesaria esa revelación. Sin ella no podemos llegar al conocimiento de Dios. Además que está expresada en todas las relaciones de la vida. Todas las relaciones de la vida. Si de veras creemos en Dios, nuestra fe va a inferir, o más bien nos va a determinar la forma en que nosotros nos dirigimos hacia Dios, hacia las demás personas. Si eso no existe, tendríamos una religión completamente muerta, porque se trataría solamente de saber ciertas cosas con respecto a Dios y a las personas, pero eso no cambiaría ni nuestra relación para con Dios ni para con las demás personas. Manifestada en la historia y acciones de la redención. Es muy importante que sepamos que nuestra fe es una fe histórica. Eso vamos a defenderlo. Nuestra fe no surge de la nada, no surge de que alguien se puso a estudiar más o menos la Biblia, este libro, sin ningún fundamento, hizo un grupito de personas y inventó una nueva religión de unos textos. Nuestra fe tiene un apoyo histórico. Por eso es que nosotros con frecuencia debemos hacer referencia a otras personas que en siglos anteriores defendieron la fe. No podemos desligarnos de esto porque seríamos entonces similares a una secta. Una secta surge de una supuesta revelación o entendimiento particular que antes nunca nadie ha tenido. Nadie entendía como ahora yo estoy entendiendo esto, y por eso nosotros seríamos el único grupo con la completa verdad, algo así. Entonces esa parte es importante. Entonces también dice, es parte de la participación en la gran comisión, porque vimos que es un mandamiento. Lo tenemos al final de los evangelios y lo tenemos al principio de los Hechos de los Apóstoles, la comisión de Cristo de testificar. Entonces es parte de la gran comisión. Como vimos, si no lo hiciésemos, estaríamos en el último grupo de personas, rebeldes, desobedientes a Dios, no haciendo lo que Él nos mandó hacer.
Racionalmente presentamos a todos los que lo escuchen. Esa parte también va a ser muy interesante, porque hoy en día muchos piensan, y durante muchos siglos algunos han pensado esto, que las cuestiones que tienen que ver con fe, nada tienen que ver con la razón. Entonces usted nada más crea, aunque sea una locura completamente sin sentido, créalo. Esa no es la clase de fe que encontramos en la Biblia, sino que es una fe racional. Racional significa que es, o sea, que podemos entender y que no hay contradicciones. No significa tampoco que entendemos absolutamente todo, porque hay áreas que vamos a mencionar que van más allá de nuestra comprensión. Pero los fundamentos esenciales de la fe cristiana podemos entenderlos y debemos entenderlos. Bien, vamos a hablar de dos palabras que pueden sonar difíciles para algunos, pero en este punto quisiera que quitemos de nuestra mente que cuando digo palabras difíciles es que tenemos que aprenderlas. Lo importante no es tanto aprender las palabras en sí, sino lo que significan. Tenemos dos posiciones dentro de la apologética: el evidencialismo y el presuposicionalismo. Esa última tan difícil es la nuestra posición. Por lo tanto, entonces, lo que necesitamos es saber que hay dos campos. El primero, hagámonos esta pregunta y verán que nosotros caemos como creyentes de la Biblia en el segundo punto. ¿Podemos convencer a un incrédulo por la exposición de evidencias? Yo les enseñaré a ustedes muchas pruebas históricas de que la Biblia es un libro preservado milagrosamente, que no contiene error, que es la autoridad. Pero les aseguro que tener todas esas pruebas, todos esos datos históricos, no es suficiente para convencer a un incrédulo. El incrédulo no cree y no quiere creer. Eso es lo que nosotros debemos entender. La posición de los evidencialistas, de los que piensan que si yo le doy todas las evidencias a una persona, puedo llegar a convertirla, es un campo realmente que, si vamos a profundizar en él, nos damos cuenta que no están creyendo ciertas cosas que la Biblia dice. Por ejemplo, que es necesaria la regeneración, que es necesario que Dios dé un nuevo corazón al pecador para que él pueda entender y creer. Cuando estuvimos viendo que el hermano nos estaba dando la predicación sobre la regeneración en Juan 3, es tan claro que dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. El nuevo nacimiento es necesario para poder verlo, para poder entenderlo. Los evidencialistas, de los cuales hay algunos que verdaderamente fueron herejes, o nosotros pensamos que fueron herejes y lo defendemos con la Biblia, como Charles Finney. Él pensaba que si yo tengo el método correcto y utilizo ese método con ustedes, supongamos que aquí hay un grupo de incrédulos, si yo hago las cosas apropiadamente, los puedo convencer de que tienen que arrepentirse y creer en Jesús. Nosotros pensamos que no es posible, que es necesaria la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, afirmamos que por más pruebas y evidencias que mostremos al pecador, éste será incapaz de creer si el Espíritu Santo no le alumbra el entendimiento. Y entonces confiamos que nuestra defensa de la fe puede ser usada por Dios para atraer pecadores a la fe. Entonces vemos las dos posiciones. El hecho que nosotros creamos que es necesaria una acción interna, milagrosa del Espíritu Santo para que el pecador pueda entender, porque según dice el apóstol Pablo, el hombre natural no puede entenderlas, para él son locura. Sin embargo, nosotros no nos quedamos ahí esperando que el Espíritu Santo haga su labor sin los medios
que Dios ha provisto, sino que creemos que nuestra defensa de la fe y nuestro testimonio son medios que usa Dios, y muy posiblemente, aunque quiero hacer una pausa aquí, no es imposible que alguien, incluso sin tener el testimonio de otros, sino que por su mismo estudio, alguien impulsado, eso sí, por el Espíritu Santo, comienza a leer las Escrituras, comienza a leer y llega a la comprensión de la verdad. Ahí también actuó el Espíritu Santo. Pero obviamente esos libros que leyó fueron escritos por alguien que está testificando. Por decirles algo, yo comencé a leer sermones de Spurgeon, y esos sermones abrieron mi entendimiento a las doctrinas de la gracia. Entonces no puedo decir que hubo alguien específicamente que llegó y me aclaró la doctrina, pero Dios usó a alguien que incluso ni siquiera está vivo ahora. Entonces, creemos esto, que nuestra defensa de la fe tiene doble propósito. Nosotros obedecemos al Señor y nos regocijamos en el privilegio de poder ser utilizados por Dios para abrir el camino a otros, para abrir más bien el entendimiento, para que esas personas que dudan dejen de dudar y vengan. Tenemos no tengo la cita ahí, pero vamos a ir brevemente a Judas para que vean lo que se nos manda a nosotros. Al final de la epístola de Judas dice así. Leemos en el versículo 22 y 23 de la epístola de Judas: a algunos que dudan, convencedlos. De eso es de lo que nosotros estamos hablando. En el que se nos dice convencedlos, son personas que tienen dudas al respecto de la fe, están mostrando interés, y nosotros hacemos apologética y los traemos a la fe verdadera. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y hay un tercer grupo: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre, que posiblemente se está refiriendo a los apóstatas, personas que profesaron la fe cristiana y eran falsos hermanos, y por lo tanto no tienen salvación, ni nunca la tuvieron. Eso es importante de saber. Bien, como les decía, nuestra fe es una fe histórica. Nosotros podemos encontrar en escritos de siglos anteriores creyentes que pensaron y que entendieron las Escrituras como hoy nosotros las entendemos y profesamos. En el año 1522, ciertos protestantes en Europa se reúnen, y en Bélgica hacen una confesión. ¿Qué es una confesión? Es una explicación de cómo entienden ellos la doctrina cristiana y cuáles consideran que son las doctrinas esenciales y fundamentales. Esa necesidad de confesar la fe se ha dado a través de los siglos, y por eso nuestra iglesia se adhiere a la Confesión de Londres de un siglo después, 1689. Pero veamos qué hermoso es ver que hermanos desde tan antiguo se expresaban como nosotros hoy podemos expresarnos. Estamos hablando de Dios, y dice esta confesión: a Él le conocemos a través de dos medios. En primer lugar, por la creación, conservación y gobierno del universo, porque este es para nuestros ojos como un hermoso libro en el que todas las criaturas, grandes y pequeñas, son cual caracteres que nos dan a contemplar las cosas invisibles de Dios, a saber, su eterno poder y deidad. Y como dice el apóstol Pablo, todas las cuales son suficientes para convencer a los hombres y privarles de toda excusa. Esa es la primer clase de revelación que tenemos, la naturaleza misma. Los salmos dicen así:
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros podemos entonces, y vamos a aprender a hacerlo con ciertos argumentos, a presentar la creación misma, el orden del universo, la composición de los seres vivos como pruebas de la existencia de Dios y de un Dios inteligente. Esa es la revelación que llamamos general. Ahora veremos que no es suficiente para conocer a Dios, pero sí es suficiente para que no haya ser humano que se pueda excusar ante el trono de Dios en el juicio y decir: yo nunca entendí, ni a mí nunca se me dio pruebas de que verdaderamente existías. Lo segundo que dice la confesión es esto. En segundo lugar, Él se nos da a conocer aún más clara y perfectamente por su santa y divina palabra. Esto es, tanto como nos es necesario en esta vida para su honra y la salvación de los suyos. ¿Qué es lo que están diciendo estos hermanos? Que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras una revelación que es suficiente al respecto de Dios, no exhaustiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros en las Escrituras afirmamos que podemos conocer todo lo necesario con respecto a Dios y con respecto a lo que Dios pide de nosotros, pero no que pudiésemos, en esta condición en que estamos aún, conocer plenamente al Dios infinito, soberano. De hecho, toda una eternidad seguramente no nos alcanzará para conocer las grandezas de nuestro Dios. Vamos a continuar. Si alguien tiene alguna participación que considere que sea necesario interrumpir para hacer una pregunta, puede hacerlo, porque a veces al final no nos queda tiempo. Entonces, si es algo que consideran relacionado con por donde vamos, podemos hacer una pequeña interrupción y aclaramos. Entonces, estas dos cosas deben quedarnos claros en esta primera lección de apologética. Hay dos fuentes por medio de las cuales Dios se revela: la revelación general, que es la naturaleza, la historia y la razón. Y vamos a leerlo, porque de eso se trata una escuela bíblica, de buscar también en las Escrituras el apoyo de lo que nosotros estamos estudiando. Salmos 19:1. Los cielos, ese es el que recién les comenté. El Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Otra cita más la tenemos en Romanos 1:19. La epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 19 dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero entonces aquí nos enfrentamos a la realidad de la situación del hombre. Porque si los cielos mismos están contando la gloria de Dios, estamos hablando en un sentido figurado y metafórico, los cielos están hablándonos y el firmamento nos está mostrando algo, vemos entonces que es el ser humano el que está tapando sus oídos y cerrando sus ojos. ¿Cierto o no? Porque por la gracia de Dios, ustedes y yo vamos al campo y vemos la naturaleza, la belleza de cada cosa que Dios creó, plantas y animales, y vemos en ella necesariamente la mano del Creador, y la vemos en nuestras vidas
podemos experimentar eso, ¿cómo es posible que entonces otros van y se deleitan en eso, pero son incapaces de darle gloria al Creador, sino que se pierden en sus razonamientos y al ver una mariposa, un científico ateo evolucionista, comienza a tratar de ver cómo llegó esa mariposa a ser mariposa y a dar razonamientos que muchas veces vamos a ver, porque vamos a ver en estas clases un poco de eso, son hasta ridículos a la razón. ¿Qué ocurre aquí? Esto nos afirma en una doctrina que nosotros tenemos que tener muy clara y la llamamos la depravación total. El ser humano es incapaz, está completamente inhabilitado desde la caída de tener un conocimiento espiritual verdadero hasta que Dios no actúe. Sin embargo, la Biblia nos dice que es suficiente esa revelación general para que nadie tenga excusa. La segunda revelación, y es la especial que llamamos, es la Biblia, es Cristo mismo y es el Espíritu Santo. Leamos un momentito el Evangelio de Mateo en el capítulo 11. Evangelio de Mateo capítulo 11. Y este es uno de los versículos que nos sirve para defender nuestra posición presuposicionalista. La palabra realmente lo único que quiere decir es que nosotros afirmamos que hace falta algo previo, una acción previa anterior de Dios en nuestro corazón para poder entender y creer. Eso es lo que nosotros afirmamos. Dice así, Cristo hablando: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, Cristo es el dueño de todo y heredero de todo. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este versículo, mis hermanos, debe llenar nuestro corazón de agradecimiento, porque yo les pregunto hoy, ¿cree usted en Jesucristo? Y segundo, ¿piensa que llegó a creer en Jesucristo porque es muy inteligente? ¿Porque es muy sensible? Y cuando usted leyó la Biblia, ¿usted sí tenía un corazón bueno para recibirle? Pues no es así. Veamos lo interesante. Cristo está hablando a gente a la que está viendo, que lo están viendo a Él, y Él les está diciendo que ellos no lo pueden conocer a Él. ¿De qué está hablando? El conocimiento salvador de Jesucristo es obra del Espíritu Santo. Entonces, esto nos lleva a una cosa muy importante. En nuestra apologética vamos a defender hechos con respecto a la Biblia y hechos con respecto a Cristo. Pero ese conocimiento, si yo se lo puedo infundir a alguien y aún lograr que esa persona asienta y diga, sí, yo creo lo que usted me está diciendo, ese conocimiento no es un conocimiento salvador. Porque podemos incluso conocer intelectualmente toda la verdad revelada sin conocer al Cristo Salvador. Está escrito aquí, vuelvo a leerlo para que lo analicemos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Cómo es posible que Cristo diga que nadie conoce al Hijo sino el Padre si Él estaba rodeado de personas que le conocían? ¿Quién es verdaderamente Cristo? Es un conocimiento que viene del Padre, puesto que Él le afirma a Pedro en la confesión
importantísima. Eso que usted está diciendo de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso usted no lo aprendió solito. Eso se lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos el cumplimiento de esta escritura que dice que solo el Padre es el que lo conoce. Ahora bien, nosotros, de lo que se trata ser salvo es de conocer a Dios, porque dice la Escritura que esta es la vida eterna, hablando Jesucristo, que te conozcan a ti, hablando del Padre, el único Dios verdadero. Pero entonces, ¿cómo es que conocemos nosotros al único Dios verdadero, el Padre? Y aquí termina el versículo diciendo, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. El Hijo es el que tiene ese poder de transmitirlo. Termina diciendo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quiero que enfaticemos esto. No es un motivo de gran gozo, de que nosotros salgamos de esta clase felices, de decir, yo sé quién es Jesucristo. Le he conocido y esto no es por mis fuerzas. Él quiso revelarse a mí. Sé quién es el Padre Celestial. Le puedo llamar a Dios Padre por medio de Cristo, porque Él me reveló al Padre. Si eso no genera en ustedes o en mí un gozo suficiente para poder ir y defender esta fe que una vez fue dada a los santos, entonces Cristo no ha sido revelado en nosotros. Lo único que tendríamos es el conocimiento intelectual de quién es Jesucristo, pero no el conocimiento espiritual. Es el Espíritu Santo. También lo dice Lucas 10:22. Leemos un momentito, o leo para ustedes si quieren. Todas las cosas, es la afirmación de la misma doctrina, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bien, nosotros pasamos a un tema muy interesante y nos enfrentamos a algo que ataca directamente la fe cristiana, y es lo que llamamos relativismo. Esa palabra ojalá la podamos aprender, pero si no la aprendemos, lo que significa es eso. Nadie sabe. Tal cosa es así, nadie sabe. Ni nadie puede saber, dicen otros. Esos son los agnósticos, pero el relativismo nos dice que no hay absolutos. ¿Por qué digo que esto es un ataque a la fe cristiana? Y por eso es que empiezo apologética con esto. Porque apologética es defensa, porque hay un ataque previo. Y el relativismo, al afirmar que no hay absolutos, dice no hay verdad absoluta, y está diciendo indirectamente Cristo es un mentiroso. Porque Él dijo, yo soy la verdad. Y después Él dice también a sus discípulos, cuando Él ora al Padre y le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Quiero que tengamos siempre presente, cuando estamos hablando de Cristo y la palabra de Dios, la correspondencia que hay entre la palabra escrita y la palabra encarnada. Cristo es la palabra de Dios misma. Él es la expresión de Dios. Esa frase, verbo, el verbo de Dios, se traduce también, la palabra de Dios, nos da un sentido. ¿Qué es realmente la palabra para nosotros? ¿Para qué me sirven a mí estas palabras que estoy expresando a ustedes? ¿Cuál es el fin en que estoy yo hablando? Comunicarme, relacionarme. Eso es lo mismo que se quiere decir con Cristo, que es el verbo de Dios. Dios Padre se comunica y habla por medio de Cristo, su Hijo. Esto tiene que quedarnos muy en claro. Pero entonces, ese Cristo, que es la verdad para nosotros, hoy en día está siendo atacado al decir, ¿la religión cristiana es la religión verdadera? No se sabe. Puede ser que sí, para usted sí, pero para mí no. Eso es lo que se llama relativismo. Y quisiera mostrarles que el relativismo
ha afectado tanto nuestras vidas y la de todas las personas que en nuestra misma forma de hablar muchas veces estamos siendo relativistas. ¿Cuántas veces usamos esta expresión? Estamos hablando de algo y decimos, bueno, eso no es tan cierto. Bueno, o es cierto o no es cierto, pero no puede ser medio cierto. ¿Por qué hablamos así? Porque el relativismo nos ha influenciado a tal grado de que nosotros creemos medias verdades. Entonces, eso es relativismo. Otra cosa, cuando ya quiero afirmar algo y darle un sentido a esa verdad que estoy afirmando, necesito decir, eso es la pura verdad. O sea, que puede ser que yo diga algo que es verdad, pero no tan verdad. Ese tipo de lenguaje afirma, más bien, nos sirve de prueba de que el relativismo nos ha afectado grandemente, incluso en la manera en que nosotros hablamos. Y la última que puse ahí de ejemplo, eso es una gran mentira, haciendo énfasis en que hay unas mentiras que no son tan grandes. Por lo cual reducimos estamos invalidando la palabra de Dios. Y el mundo y Satanás no quiere que nosotros seamos de este cristianismo radical que le dice a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Sino que quiere que pensemos que entre lo bueno y lo malo hay una serie de cosas que son más o menos buenas o más o menos malas o no tan malas. Si pensamos así, nuestra vida se va a ver muy afectada, porque obviamente vamos a estar procurando no hacer cosas que sean tan malas. Pero si nosotros tenemos bien definido que por la palabra de Dios es que se sabe lo que es bueno y lo que es malo, simplemente evitamos toda especie de mal, como dice el apóstol. Absteneos de toda especie de mal, porque él sí tenía bien claro que hay una verdad y que todo lo que no se conforma a esa verdad es mentira, sea para nosotros muy grande o muy pequeña. El relativismo empieza desde la serpiente en el Edén, que hace dudar la palabra de Dios. Esta frase de Génesis 3:1, cuando le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿qué es lo que nos enfrentamos aquí? A que Dios, puede ser que Dios lo dijo, pero ¿usted le cree? Usted tiene que creer todo lo que Dios dice. ¿Por qué? Entonces, esa duda es el principio venenoso del relativismo. Y quiero, hermanos, antes de terminar, decirles, no significa que vamos a presentar una defensa en la cual yo digo, yo sé absolutamente todo y todos los misterios y para mí no existe nada incomprensible. No se trata de eso. Pero tenemos, por la gracia de Dios y la acción de su Espíritu Santo, una confianza en nuestro corazón de que lo que Él nos ha revelado es suficiente. El relativismo no puede ser verdad, he puesto aquí, porque la verdad no existe en el relativismo. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Para ellos no hay absolutos. No existen esos términos. Dos, esto tengámoslo presente, porque lo veremos en la siguiente clase. Dos afirmaciones contrarias no pueden ser verdad al mismo tiempo y en las mismas condiciones. Puse un ejemplo aquí. No es posible, mis hermanos, que usted diga, está lloviendo y a la vez no está lloviendo. En el mismo lugar no puede. Puede ser que usted diga, aquí está lloviendo y en Coronado no está lloviendo. Pero usted no puede decir, está lloviendo y el otro hermano diga, no está lloviendo. Algunos de los dos está viendo visiones, pero solo una de las dos cosas puede ser verdadera. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Que el relativismo es tan absurdo que nos hace pensar que sí, puede ser. Para él está lloviendo. No se trata de si es para su percepción, es que solo una de las cosas pasa, o llueve o no llueve. Esa es la manera en que vamos a atacar el relativismo. Cristo, dice Paul Washer, y los dejo con este pensamiento, precioso para evangelizar.
Solo hay tres posibilidades con respecto a Cristo. O era un mentiroso, porque él sabía que no era el Hijo de Dios, ni venía de Dios, ni había salido de Dios, y afirmó eso. Él dijo, yo he salido del Padre antes que Abraham fuese. Yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el camino. Él dijo todo eso y él sabía que no era así. Es un mentiroso. Posibilidad 1. Posibilidad 2. No era ni el camino, ni la vida, ni la luz, pero él se lo creía. Un loco. O la única otra posibilidad, él verdaderamente es el único camino al Padre, la única verdad, la luz del mundo. Y a eso nos tenemos que nosotros enfrentar y enfrentar a nuestro interlocutor, porque tiene que